Y abrimos el programa esta noche. Nuestro primer invitado es Fernando Rospigliosi, congresista, integrante de la bancada de Fuerza Popular, pero además exministro del Interior. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Mávila. Buenas noches. La posición ha sido en bloque. Ahora, hay quienes dicen, caramba, cambiar a un ministro va a suponer todo un proceso de adecuación y no tenemos mucho tiempo que perder. ¿Cómo analizan esa variable desde la bancada? Bueno, sin duda siempre es un riesgo, porque con un gobierno como el actual no sabemos quién va a ser el sucesor, pero de hecho había que asumir ese riesgo porque la situación estaba muy mal y estaba empeorando. Este ministro, desgraciadamente, no estaba haciendo lo que había que hacer, estaba tomando decisiones completamente equivocadas, descuartizando algunas unidades que funcionan muy bien de la policía para crear otras solamente para la foto, para la peliculina, para hacer creer que está haciendo algo. Es decir, su principal interés era aferrarse al cargo y no realmente hacer el trabajo, y eso ya se había convertido en un problema. Yo creo que lo que viene ahora es que el gobierno asuma su responsabilidad, se dé cuenta del grave problema en que está el gobierno, porque este es el principal problema que afecta a la mayoría de peruanos, y si ellos no toman decisiones adecuadas, si ponen ahí a mi amigo o al que me va a ayudar para tal o cual cosa, bueno, se van a ver en muchos problemas. Entonces yo creo que tienen que comprender eso y poner a alguien que tenga liderazgo, energía y decisión. Eso es lo más importante. Pero para armar la estrategia, decía yo, le va a tomar algún tiempo, que era la principal crítica que se le hacía a Romero, es decir, estado de emergencias que de pronto no habían funcionado como se pensó en un inicio, o por ejemplo, proyecto para formar estos grupos que tú acabas de describir, que finalmente desvestían un santo para vestir otro, dependiendo de la crítica que se haga. El problema es complicado. Hoy como nunca la inseguridad está dentro de las prioridades. Cuando la gente se le pregunta por qué cosa te está afectando más, habla de dos temas, la inseguridad y la economía, claro, que no camina. Claro. Entonces, la elección va a tener que ser muy cuidadosa. ¿Qué perfil debería tener? Debería ser, hay quienes dicen, que nos olvidemos de ministros que han sido parte de la policía, que ya no más uniformados en retiro sean ministros del Interior. ¿Te parece que es una, no sé, lo escuchaba ahora más temprano y decía, no se necesita únicamente de tener galones para poder manejar un ministerio tan complejo como este? Es verdad, y la mayoría de ministros que hemos tenido en el último tiempo han sido policías en retiro. Y hay gente que opina lo contrario, que para ser ministro del Interior hay que haber sido policía. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas dos posiciones. Hay policías que sí tienen la capacidad para ocupar ese cargo y hay policías que evidentemente no. ¿Cómo se ha demostrado? Como hay civiles que pueden hacerlo y hay civiles que no. Yo creo que ahora lo más importante es el liderazgo. Una de las observaciones que hay, lo que tú has planteado, que llega alguien nuevo y que no va a saber qué hacer. Mira, la policía es una institución que tiene a gente muy capaz, muy competente, unidades que realmente funcionan. No hay que inventar nada. Lo que hay que hacer es incentivar a los buenos policías, respaldarlos y ayudarlos a hacer su trabajo. Si hay un ministro que haga eso, bueno, pues ahí vamos a tener un cambio sustancial. Eso es lo más importante, liderazgo y apoyo a la policía. Ya vemos que cuando la policía se enfrenta a delincuentes y abaten a un delincuente, inmediatamente les caen encima. Mira, en el Congreso hay un proyecto que lo paramos hace un par de semanas para retornar la proporcionalidad. Esa proporcionalidad fue eliminada en la policía por una ley del año 2020 que estableció la racionalidad. Proporcionalidad es que si un delincuente te ataca con un cuchillo y tú le respondes con una pistola, tú vas a la cárcel. Es una barbaridad. Eso se aprobó. Incluso siendo policía. Siendo policía, no, para los civiles yo lo cambié en el año 2004. Ya no existe la proporcionalidad para civiles, sino la racionalidad. Pero a los policías le pusieron eso en el gobierno de Humala con un decreto legislativo. Una ley del Congreso, que Vizcarra no quiso promulgar, pero el Congreso la promulgó, 2020, cambió por racionalidad. Y ahora han tratado de meter de contrabando nuevamente la proporcionalidad. ¿Quién? El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior de este señor lleno de caviares quería perjudicar a la policía volviendo a poner en la ley proporcionalidad. Ahora hay una ley de defensa policial que es muy buena,
pero incluso con eso meten presos a los policías. Ahora, hay dos puntos. Tú has hablado de liderazgo, porque en efecto, la policía debería caminar sola, es decir, tener sus reglas, ser suficientemente competente, y el ministro debería estar por encima de eso, viendo un panorama mucho más general de qué manera fortalece. Por ejemplo, se ha sugerido el trabajo de inteligencia. Así es. Eso es uno. Así es. Y lo otro, la lucha contra la corrupción al interior. Hay críticos de Vicente Romero que han dicho que ese fue uno de los talones de Aquiles que tuvo durante su gestión, que no se plantó y que permitió que esa corrupción al interior de la institución permaneciera. Así es, porque una de las características que tiene, su principal característica, es tratar de estar bien con todo el mundo, con todos los políticos, con todos los gobiernos y con todos adentro. Un falso espíritu de cuerpo, dirías tú, Sí, claro, claro. Es parte de su modo de ser. Es así. Él trata de arreglarse con todos para no tener problemas con nadie. Y eso termina siendo fatal, finalmente, más aún en una situación tan crítica como la que vivimos. Porque uno de los problemas más serios de la policía es la corrupción interna. Ya vimos lo de los ascensos comprados en el año 2021. ¿Y qué ha pasado con eso? Y hay una serie de cosas el último proceso de ascensos también tiene cuestionamientos. También tiene cuestionamientos, y la entrada a la Escuela Superior de la Policía y la entrada a las escuelas. O sea, hay un montón de problemas en ese sentido, y hay que tener una lucha contra la corrupción muy firme dentro de la policía para mejorar eso. Una pregunta que te dejo pendiente para más adelante, que tiene que ver ya con la composición de los votos para censurar al ministro, porque Fuerza Popular ha votado, pero se ha distanciado de las posiciones de los otros grupos de derecha y más bien ha votado en conjunto, como decía Marlo Rojas desde el Congreso, con Perú Libre. Entonces, ¿eso supone una toma de distancia frente al gobierno de Boluarte? ¿Es una manera de decirle al gobierno, ojo, es decir, te estamos vigilando, no hay tratar de demostrar, por lo menos ante la opinión pública, que no hay esta alianza para permanecer ambos y durar hasta el 2026? ¿Lo interpretas también así políticamente? Bueno, sin ninguna duda, pero Fuerza Popular no es un grupo oficialista de ninguna manera, y ahora lo ha demostrado. Ahora, no es que haya un distanciamiento con esos otros dos como grupos. Avanza País, por ejemplo, o Alianza para el Progreso, de pronto, que también ha votado. Bueno, Alianza para el Progreso. O Renovación. Sobre todo Renovación. Claro, ¿no? eso ha sido un tanto sorprendente, porque la gente de Renovación, por lo menos algunos de ellos, se mostraban a favor de la censura, pero parece que ha habido una directiva de arriba, salvo el almirante Cuento, que sí votó por la censura, el resto se abstuvo o votó en contra. Abstenerse es votar a favor de Vicente Romero, porque se requieren 66 votos, una votación calificada. Si tú no estás o te abstienes, es igual que si votaras en contra, porque impide llegar a los 66 votos que se necesitaban, ¿no? De acuerdo, está voceándose ya la posibilidad de que Miguel Hidalgo, quien fue comandante general de la policía en su momento, quien estamos viendo en pantalla, pudiera suceder en el cargo a Vicente Romero, quien me parece también, y si la memoria no nos falla, ocupó el cargo durante el gobierno, el segundo gobierno de Alan García. Fue ministro, en realidad. Fue ministro, correcto. ¿Cómo analizas esa posibilidad? ¿Podría ser un buen sucesor? Yo quisiera no pronunciarme sobre eso, porque hay varios nombres que están circulando. Todo lo que he escuchado son lo que tú mencionabas hace un rato, policías en retiro, los nombres que circulan. Pero podrías contarnos qué otros nombres has escuchado. No, hay varios policías en retiro que han ocupado el mismo cargo, que están circulando, pero usualmente cuando empiezan a circular esos nombres no son los que finalmente terminan en el cargo, así que yo creo que es inútil especular. Nadie sabe, y probablemente ni la señora Boluarte sabe en este momento a quién va a poner en ese cargo. Hemos hablado de necesidad de liderazgo, pero ¿qué más? ¿Qué perfil, qué conocimiento, qué expertise debería tener el nuevo ministro? Porque, vamos, también hay que tomar en cuenta que no tenemos mucho tiempo para que se adecue. ¿Tiene alguna noción sobre cómo se maneja la inseguridad o sobre la problemática? Debe tener. Tiene que tener alguna noción, pero sobre todo liderazgo y capacidad de gestión. O sea, y eso implica poner a la mejor gente en los cargos, por lo menos en los más importantes. Se requiere capacidad de gestión, no solamente en las unidades policiales. Hay muy buenos policías, y ahí, si alguien conoce, es relativamente fácil poner a la gente que sabe en los cargos más importantes, pero se requiere también
capacidad de gestión administrativa. No puede ser que hace 4 años la escuela de oficiales de la policía esté derruida y los oficiales y suboficiales arrumados en la escuela. ¿Es un problema de recursos de la policía? Porque no es un problema de presupuesto, es un problema de cómo distribuyes o cómo gerencias. No, es problema de gestión, la plata está ahí, pero no saben, no pueden hacerlo. Y se requiere también honestidad. Están a punto de comprar 10.000 fusiles para la policía sin hacer un concurso o una licitación limpia y con muchísimos problemas. Y eso lo terminan pagando los policías. Si tú le das un mal fusil o una mala pistola al policía, él se va a ver en problemas a la hora que se enfrente a los delincuentes o a los terroristas. Entonces eso es muy malo y eso tiene que cambiar, y es relativamente fácil hacerlo si pones gente honesta. Tienen que comprar rochabuses, por ejemplo, tienen que comprar algunos carros blindados, o sea, cosas elementales que no han comprado durante años, que tienen que hacerlo ahora. Se puede hacer y se puede hacer bien, pero por lo que estamos viendo, no está yendo por buen camino. Tenemos menos de un minuto, pero el estado de emergencia. En uno de los últimos actos públicos, este ministro del Interior, que ha sido censurado, anunció la ampliación del estado de emergencia en los distritos de Lima, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y los de la provincia de Sullana en Piura. ¿Qué debería ocurrir con eso? Bueno, yo creo que la evaluación es clara, no ha funcionado. Y hay alcaldes que lo respaldaron, además, en los últimos días, ¿no? Bueno, a eso se dedicaba, pues, a conseguir ese respaldo. Y más o menos con alguna prebenda, ofreciéndoles alguna cosa, podía conseguir esas firmas. Pero eso no es importante. Yo creo que los alcaldes van a trabajar con cualquier ministro que esté ahí, porque yo me acabo de encontrar con un alcalde ahora en otro lugar y los alcaldes van a respaldar a cualquiera que esté ahí, porque los alcaldes están presionados por sus votantes, sí, y los alcaldes no pueden resolver ese problema. Pero no pueden, tiene que ser con el apoyo del gobierno. Así que los alcaldes van a trabajar con cualquier ministro que venga. Bueno, esperemos que el gobierno tenga ya una opción pronto, para que no tarde mucho tiempo en pensar deshojando margaritas y podamos tener ya a un nuevo ministro del Interior en funciones. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Gracias, Mávila. Muy bien, ya a esta hora tenemos que conectarnos